Nunca pienses que una escuela es un lugar seguro. En menos de 2 años, 3 ataques brutales en escuelas estadounidenses demostraron que nadie está protegido. Lo que vas a descubrir en este video te dejará sin palabras. Estados Unidos tiene un problema que nadie logra resolver. Mientras los padres envían a sus hijos a la escuela pensando que están seguros, la realidad es completamente diferente. Entre 2023 y 2025, 3 escuelas se convirtieron en escenarios de tragedias que conmocionaron al mundo entero. Cada una de estas historias tiene detalles que los medios no contaron bien. Cada una tiene víctimas inocentes que nunca imaginaron que ese sería su último día. Hoy vas a conocer la verdad detrás de estas 3 masacres que cambiaron cientos de vidas para siempre. ¿Qué lleva a una persona a entrar en una escuela y comenzar a disparar? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, pero hay un patrón que se repite. Los 3 casos que voy a contar hoy ocurrieron en estados diferentes, con tiradores de edades diferentes, pero todos tienen algo en común. Fueron planeados, fueron brutales y dejaron comunidades enteras destruidas. Lo primero que necesitas entender es que estos ataques no ocurren de la nada. Siempre existe un historial, señales que fueron ignoradas, pedidos de ayuda que nadie escuchó. Y cuando la tragedia finalmente ocurre, todo el mundo se pregunta, ¿cómo nadie vio esto venir? La verdad es que mucha gente lo vio, pero nadie hizo nada a tiempo. Comencemos por el ataque que ocurrió en Annunciation Catholic School. Esta era una escuela católica pequeña, del tipo donde todos se conocen. Las familias enviaban a sus hijos allí porque creían que era un ambiente protegido, lleno de valores religiosos y disciplina. Pero el día del ataque, toda esa sensación de seguridad desapareció en cuestión de segundos. El atacante no era un alumno de la escuela. Esto ya hacía todo más aterrador porque significaba que planeó entrar en un lugar donde no pertenecía, donde no tenía ninguna conexión directa. Eligió esa escuela específicamente. Y cuando entiendes su perfil, las cosas se vuelven aún más perturbadoras. Testigos cuentan que llegó armado y determinado. No estaba nervioso, no estaba dudando, sabía exactamente lo que iba a hacer. Las primeras personas que lo vieron intentaron reaccionar, intentaron proteger a los niños, pero la velocidad del ataque fue tan grande que casi nadie tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Los disparos comenzaron en los pasillos. Niños que estaban saliendo de clase, profesores que estaban organizando materiales, funcionarios que estaban simplemente haciendo su trabajo normal. Todos se convirtieron en objetivos. El sonido de los disparos resonó por las paredes de la escuela, y el pánico se extendió instantáneamente. Los niños corrieron a esconderse debajo de mesas, dentro de armarios, en cualquier lugar que parecía ofrecer protección. Una profesora, cuyo nombre no voy a revelar por respeto a la familia, puso su cuerpo frente a sus alumnos. Literalmente se convirtió en un escudo humano, y debido a esa decisión heroica, ella no sobrevivió. Pero salvó la vida de varios niños que estaban bajo su responsabilidad. Esta es la realidad de estos ataques. Héroes improvisados que toman decisiones en fracciones de segundo, que definen quién vive y quién muere. La policía llegó rápidamente, pero cuando estás dentro de una escuela bajo ataque, cada segundo parece una eternidad. Para las personas que estaban allí dentro, esos minutos fueron los más largos de sus vidas. El tirador fue eventualmente neutralizado, pero el daño ya estaba hecho. Se perdieron vidas, otras cambiaron para siempre. Después del ataque, las investigaciones descubrieron que el tirador había dejado mensajes en línea. Había compartido sus intenciones en foros oscuros de Internet, lugares donde personas perturbadas se reúnen y glorifican la violencia. Incluso había hecho una cuenta regresiva para el ataque. Y aún así, nadie logró detenerlo a tiempo. Las familias de las víctimas quedaron destruidas. Padres que enviaron a sus hijos a la escuela esa mañana nunca más los vieron con vida. Hermanos que se despidieron sin saber que era la última vez. La comunidad entera entró en duelo, y hasta hoy muchas personas no logran volver a vivir normalmente. Ahora vamos al segundo caso, que ocurrió en Abundant Life Christian School. Esta escuela está en Wisconsin, y al igual que la primera, era conocida por ser un ambiente familiar y religioso. Pero el día 15 de diciembre de 2024, todo cambió.
Lo que hace este caso particularmente impactante es la edad del tirador. Era una estudiante de 15 años. Así es, una chica adolescente que asistía a esa misma escuela. No era una extraña, no era alguien de afuera, era parte de esa comunidad. Y esto planteó preguntas completamente diferentes sobre lo que estaba pasando en su cabeza. Natalie Rupnow, ese era su nombre, entró en la escuela armada con una pistola semiautomática. Los testigos dicen que parecía calmada, casi robótica en la forma en que ejecutó el ataque. Disparó en un aula de estudios, un lugar donde alumnos de diferentes grados se juntaban para hacer trabajos y proyectos. Era un espacio que debería ser seguro, colaborativo, lleno de aprendizaje. Los primeros disparos tomaron a todos por sorpresa. Estudiantes que estaban sentados a su lado, que probablemente conversaban con ella el día anterior, de repente se vieron corriendo por sus vidas. Algunos intentaron escapar por la puerta, otros se tiraron al suelo, otros quedaron paralizados de miedo. 2 personas murieron ese día. Una era una profesora que intentó calmar la situación, que intentó hablar con Natalie y hacer que se detuviera. La otra era un estudiante adolescente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Otras 6 personas resultaron heridas, algunas gravemente. La policía llegó en menos de 5 minutos después de la primera llamada de emergencia. Pero cuando entraron en la escuela, encontraron a Natalie muerta. Había girado el arma contra sí misma. Y esto complicó todo, porque ahora ya no había nadie para dar respuestas. No había juicio, no había interrogatorio. Solo quedaban preguntas sin respuestas. Los investigadores comenzaron a revisar su vida. Descubrieron que tenía problemas familiares serios. Sus padres estaban pasando por un divorcio complicado, lleno de acusaciones y peleas. Ella se sentía atrapada en medio de todo eso, sin saber hacia qué lado ir. Además, descubrieron que había sido expuesta a contenido violento en línea, incluyendo manifiestos de otros tiradores escolares. Dejó un documento que llamó Manifiesto. En él hablaba de sentimientos de rabia, aislamiento y un deseo de hacer que todos sintieran el dolor que ella sentía. Era perturbador leerlo, porque mostraba una mente completamente perdida. Alguien que había renunciado a encontrar cualquier otra solución, además de la violencia. La comunidad quedó dividida. Algunos sentían rabia hacia ella, querían que su nombre fuera borrado de la historia. Otros sentían lástima, argumentaban que ella también era una víctima de un sistema que falló en ayudarla. Pero al final, el resultado era el mismo. Más muertes, más trauma, más familias destruidas. El tercer caso ocurrió en Perry High School, en Iowa. Era el primer día de clases después de las vacaciones de invierno. Los estudiantes estaban regresando, emocionados por reencontrarse con amigos, quejarse de los profesores, vivir una vida normal de adolescente. Pero todo eso terminó cuando Dylan Butler entró en la escuela con una escopeta. Dylan tenía 17 años y era un alumno de Perry High School. Al igual que Natalie, no era un extraño. Caminaba por los mismos pasillos que sus víctimas. Comía en la misma cafetería. Probablemente tenía conversaciones normales con algunas de las personas a las que terminó disparando. El ataque comenzó muy temprano, antes de que las clases comenzaran oficialmente. La escuela estaba llena de estudiantes llegando, guardando sus cosas en los casilleros, conversando en los pasillos. Dylan llegó armado no solo con una escopeta, sino también con una pistola y varios dispositivos explosivos improvisados. Había planeado esto hasta el más mínimo detalle. Comenzó disparando en la cafetería. El sonido de la primera explosión hizo que todos se congelaran por un segundo antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces comenzó el caos. Los estudiantes corrieron en todas las direcciones. Algunos lograron salir del edificio. Otros se encerraron en aulas. Otros se escondieron en baños. Un subdirector llamado Dan Marburger se convirtió en un héroe ese día. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, no corrió. Fue directamente hacia el tirador, intentando distraerlo, intentando dar tiempo para que los estudiantes escaparan. Lo logró, pero pagó el precio más alto. Fue alcanzado y días después murió en el hospital debido a las heridas. Dylan también disparó a varios estudiantes.
Un niño de 11 años llamado Amir Joleth murió en el acto. Estaba apenas comenzando la secundaria, tenía toda una vida por delante. Su familia habló después sobre cómo era alegre, lleno de energía, siempre haciendo reír a la gente. Y en un segundo, todo eso le fue arrebatado. Después de causar todo ese daño, Dylan también se quitó la vida. Dejó mensajes en las redes sociales antes del ataque, publicando cosas que indicaban sus intenciones. Incluso hizo una cuenta regresiva, como una advertencia siniestra de lo que estaba por venir. Y como siempre sucede en estos casos, las personas solo entendieron el significado de esos mensajes después de que ya era demasiado tarde. Los investigadores descubrieron que Dylan había sido víctima de bullying en la escuela. Compañeros confirmaron que era constantemente provocado, aislado, objeto de burlas. Esto no justifica lo que hizo. Nada justifica quitar vidas inocentes, pero explica parte de la rabia que llevaba. Se sintió invisible hasta que decidió hacerse imposible de ignorar de la peor manera posible. Perry High School permaneció cerrada durante semanas. Cuando finalmente reabrió, muchos estudiantes no quisieron volver. El trauma era demasiado grande. Familias se mudaron de la ciudad entera solo para escapar de los recuerdos. La comunidad nunca volvió a ser la misma. La conexión entre los tres casos comienzan a aparecer patrones. Primero, todos los tiradores tenían fácil acceso a armas. Este es un debate enorme en Estados Unidos, pero el hecho es que adolescentes consiguieron armas que fueron usadas para matar a otras personas. Segundo, todos ellos mostraron señales antes de los ataques. Mensajes en línea, cambios de comportamiento, aislamiento social. Tercero, todos ellos se sentían invisibles o rechazados de alguna forma, y la violencia fue la manera que encontraron de ser vistos. Pero también hay algo que es diferente en cada caso. En el primero, el tirador no tenía conexión con la escuela. En el segundo y tercero, eran estudiantes que conocían a sus víctimas. Esto muestra que no existe un perfil único para estos ataques. Pueden venir de cualquier lugar, de cualquier persona. El impacto de estas tres masacres va mucho más allá de las personas que murieron. Están los sobrevivientes que van a cargar trauma por el resto de sus vidas. Están las familias que nunca se van a recuperar de la pérdida. Están las comunidades que fueron quebradas. Y está el país entero que continúa tratando de entender cómo evitar que esto vuelva a suceder. La verdad más aterradora de todo esto es que probablemente va a ocurrir de nuevo. Mientras ves este video, en algún lugar de Estados Unidos hay una persona planeando el próximo ataque. Hay señales siendo ignoradas en este exacto momento. Hay alguien pidiendo ayuda de una forma que nadie está entendiendo. Y si nada cambia en el sistema, si nada cambia en la forma en que la sociedad maneja la salud mental, el acceso a armas y las señales de alerta, vamos a seguir contando estas historias trágicas. Estas tres masacres no son solo estadísticas, son nombres, son rostros, son vidas que fueron robadas, son familias destruidas, son comunidades que nunca más van a ser las mismas. Y cada vez que ocurre, todos prometen que va a ser la última vez, pero nunca lo es. Entonces, recapitulando todo lo que viste aquí, 3 escuelas, 3 tiradores diferentes, decenas de víctimas. El ataque en Annunciation Catholic School mostró que ningún lugar es realmente seguro, ni siquiera escuelas religiosas pequeñas. El tiroteo en Abundant Life Christian School demostró que los tiradores pueden ser las últimas personas que esperarías, incluso adolescentes del sexo femenino. Y el Perry High School Shooting demostró una vez más que el bullying y el aislamiento social pueden empujar a alguien a un punto sin retorno. Cada una de estas tragedias podría haber sido evitada. Cada una tuvo señales de alerta que fueron ignoradas. Y esa es la parte más frustrante de todo. Saber que estas muertes no necesitaban ocurrir, pero ocurrieron y siguen ocurriendo. La discusión sobre qué hacer para detener esto es complicada e involucra política, leyes, cultura, salud mental y mucho más. Pero una cosa es cierta: ignorar el problema no va a hacer que desaparezca.
Fingir que todo está bien no va a traer a las víctimas de vuelta. Y repetir las mismas soluciones que ya demostraron no funcionar no va a cambiar nada. Las familias de estas víctimas merecen justicia, merecen respuestas, merecen saber que la muerte de sus seres queridos no fue en vano. Y todos nosotros necesitamos hacerlo mejor, prestar más atención, tomar en serio las señales de alerta y crear un sistema que realmente proteja a las personas más vulnerables. Si este video te hizo pensar diferente sobre este tema, suscríbete al canal para ver más contenido como este.